Actualmente concurren en el mundo de forma simultánea tres grandes conflictos. Dos de ellos son conflictos bélicos, las guerras en Ucrania y en Gaza, y un tercer conflicto es político. Es el que se da actualmente en Estados Unidos, que se está expresando en un proceso electoral. Es un conflicto interno de Estados Unidos, pero que tiene una repercusión a escala planetaria por las cosas que allí se están debatiendo, por la naturaleza de las contradicciones internas y cómo esto de alguna manera involucra a todo el bloque occidental. Yo quiero referirme a ese tercer problema, pero antes permítanme dar algunas explicaciones que ayuden, que pueden ayudar a dibujar, a comprender mejor el contexto en el que este conflicto político con capacidad para repercutir en todo el globo terráqueo, cuál es ese contexto político. Es importante decir que siempre que se ha desatado una guerra de cierta intensidad en una región, en un contexto de competencia entre grandes potencias, se producen otras guerras o conflictos concurrentes. Fue lo que ya vimos en ese periodo 1955-1975, donde en el que se desarrolló la guerra de Vietnam. Un conflicto que involucró a Estados Unidos por una parte y a la Unión Soviética, que apoyó a los norvietnamitas por el otro. Y entonces, en ese periodo se produjeron una guerra civil en Camboya, otra guerra civil en Laos, conflictos internos en Indonesia, conflictos internos en Filipinas, y esa situación que puso en vilo al mundo durante bastante tiempo, que polarizó, dicho sea de paso, a la sociedad estadounidense. Recuerden ustedes aquellas marchas, aquellas protestas, aquella gran oposición a esa guerra que de alguna forma forzó a Estados Unidos a capitular. Bueno, pues en el 2001 Estados Unidos, como todos sabemos, invadió Afganistán. 3 años después, en el 2003, invadió también Irak. Nadie estaba en condiciones de oponer resistencia a los esfuerzos de Estados Unidos dirigidos a apuntalar su posicionamiento en el mundo como única superpotencia. Ese proceso había comenzado en Europa del Este, en los Balcanes, la ampliación de la OTAN, todo eso, ese proceso de reorganización geopolítica que vimos en el viejo continente. Y bueno, pues Estados Unidos estaba solo, prácticamente solo, en ese momento. Pero todo eso cambió porque los esfuerzos bélicos estadounidenses se prolongaron durante demasiado tiempo, y durante ese periodo las cosas fueron cambiando. En el 2014 hubo un acontecimiento que comenzó a cambiar la cosa, y fue la destitución en Ucrania de Víctor Yanukovych. Ya Estados Unidos había solicitado un tiempo antes la incorporación de Ucrania a la OTAN, y aquello sirvió de advertencia a Rusia, que entendió que había un proceso de acorralamiento que de alguna forma tenía que revertir. Había que hacer un esfuerzo por impedir que Estados Unidos lograra sus objetivos. Ya Rusia había acumulado algo de fuerza militar, había
reformado sus fuerzas armadas, tenía armamentos más modernos y su economía se había recuperado grandemente. Entonces, las cosas en Oriente Medio comenzaron a cambiar a partir justamente de 2014. Había entonces una situación de conflicto en Irak, una guerra contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, todo esto de forma paralela, guerra contra el Estado Islámico, porque Estados Unidos en sus esfuerzos por derrocar a Assad creó un ejército integrado por enemigos de Occidente, integrantes de una filial de Al Qaeda, nada más y nada menos, llamada Estado Islámico, y ese ejército armado creó una situación en los territorios de Irak y Siria sumamente delicada. Entonces también se produce la incorporación de los kurdos a la lucha contra el gobierno de Assad. Eso preocupa a Turquía y entonces Turquía le declara la guerra a los kurdos y los enfrenta en el territorio de Siria y también en el territorio de Irak. En virtud de eso, entonces Occidente intenta deshacerse de Erdogan. Intenta un golpe de Estado, Erdogan lo detecta, Rusia le ayudó y lanzó toda una contraofensiva para desmontar aquello. Y ahí pues fueron juzgados y condenados, algunos a la pena capital, una cantidad enorme de opositores a Erdogan. Los hutíes se insurreccionaron en Yemen y se desató una guerra en este país. Entonces ese conflicto se internacionalizó con la campaña de bombardeos de Arabia Saudita contra los hutíes y en respaldo al gobierno que Arabia Saudita reconocía. Primero al gobierno de Ali Abdullah Saleh y después al que representó su vicepresidente cuando Ali se vio precisado a salir del país. También los iraníes se involucran apoyando a los hutíes en Yemen. Esa guerra se internacionalizó de esa manera. En Egipto se produce un golpe de Estado, cae Hosni Mubarak, ganan los hermanos musulmanes y luego entonces se produce un golpe de Estado encabezado por Al-Sisi, que es el actual presidente de ese país. Rusia entonces se involucra en el conflicto en Siria. Irrumpe en Oriente Medio apoyando a su viejo aliado Bashar al-Assad. Israel de alguna forma participa del conflicto de Siria, combatiendo con bombardeos aéreos a las milicias proiraníes que operaban en ese territorio. Irán también se involucró en la guerra de Irán en apoyo a Bashar al-Assad. Y bueno, ya dijimos que en territorio ucraniano se produjo un golpe de Estado en el 2014 que fue lo que provocó que el gobierno de Vladimir Putin decidiera involucrarse en Oriente Medio. El golpe contra Yanukovych fue, dijimos, reitero, un ente que estimuló la interferencia de Rusia en esos conflictos de Oriente Medio. Entonces, toda esa situación que hoy estamos viendo prevalece en la actualidad en Oriente Medio, con algunos cambios. El mayor de esos cambios es lo que estamos observando hoy en día en
Gaza, una guerra que enfrenta a Hamas con Israel. El asunto es que, bueno, esa situación es la que estamos viendo hoy en día y paralelamente, como decíamos, hay otro conflicto, que es un conflicto político. Tiene su epicentro en el bloque occidental. Recuerden ustedes que el mundo es bipolar. Hay un polo de eso que está liderado por Estados Unidos. Internamente hay un conflicto político. Siempre ha habido competencia política por el poder en Estados Unidos, pero en esta oportunidad esa competencia tiene una connotación distinta, una connotación diferente, y de alguna manera arrastra a los distintos países del bloque occidental, que asumen posición frente a ese enfrentamiento que se produce ahí en esa gran metrópoli. El presidente Joe Biden le ha dado la connotación de conflicto entre democracia y dictadura, cuando ha declarado a Donald Trump como un peligro para la democracia. Democracia versus dictadura. Así es como se ha planteado el asunto. Y esto le da una connotación especial a estas elecciones. Lo que está en juego es la suerte del mundo democrático. Eso es lo que nos han dicho, lo que nos están diciendo. Las contradicciones políticas de los dos partidos bloquean hoy las funciones básicas del gobierno. La Cámara de Representantes tuvo dificultades para escoger un presidente. No se han podido poner de acuerdo sobre mantener abierto el gobierno. No se han podido poner de acuerdo sobre la ayuda a Ucrania. Estados Unidos cada vez menos se ve como un ejemplo para la democracia. Muchos creen que el país todavía no ha tocado fondo. Y se produce una gran alarma porque hay síntomas de que Donald Trump está ganando la batalla. Permítame hacer una pequeña pausa y en breve retorno con este tema. En las elecciones de Estados Unidos del próximo mes de noviembre está en juego la dirección política del país, su política exterior y en gran medida aspectos importantes de su política interna. Se pudiera decir que está en juego es la narrativa, al menos de una de las partes que participan de esta competencia, el destino, la suerte de las instituciones democráticas. Lo que se nos dice es que habrá un desastre si se impone Donald Trump. Y resulta que en la primera asamblea, en el primer caucus que se celebra en Iowa, se impone con mucha facilidad Donald Trump, que no logró en el 2016 ganar ese estado. Ahora lo logra con mucha facilidad. Y se han disparado las alarmas porque muchos ven en esto un claro síntoma de lo que seguirá ocurriendo en la competencia interna de los republicanos. Donald Trump ganó por nocaut esas primarias en Iowa y supera por mucho a sus contendientes en New Hampshire, que celebrará su primaria en los próximos días. El primer ministro belga inmediatamente se pronunció con respecto a este resultado. Estamos hablando del hombre que actualmente ocupa un puesto importante en la Unión Europea, porque Bélgica tiene actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Este puesto lo mantendrá en los próximos 6 meses y por tanto los diplomáticos belgas serán importantes a la hora de definir la agenda del bloque. Él dijo, Alexander De Croo,
que Europa debe estar preparada para mantenerse sola si Donald Trump regresa a la Casa Blanca a finales de este año. Si en el 2024 volvemos a tener Estados Unidos primero, más que nunca será Europa sola, advirtió. El temor es que Trump puede perturbar el comercio y retirar el respaldo de Estados Unidos a los esfuerzos de seguridad europeos. Pongan la atención a esto, porque más adelante tendremos que referirnos a ese aspecto en específico, o a los temores en sentido general de los europeos. Thierry Breton, o Breton por su parte, comisario europeo de Francia, recordó que Trump dijo en el 2020 que Estados Unidos nunca acudiría en ayuda de Europa si fuera atacada. Todo eso por el resonante triunfo de Trump en Iowa. En Alemania, los políticos se hicieron eco del mensaje de Merkel de que Europa necesita poder cuidar de sí misma. Katharina Barley, miembro de alto rango socialdemócrata alemán del Parlamento Europeo, dijo que Trump es un hombre que no oculta su desprecio por la democracia y amenaza con volver a ser presidente. Robert Röttgen, un alto legislador de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, dijo en una entrevista con el periódico Tagesspiegel: el gobierno alemán debe ahora prepararse más intensamente que antes para el regreso de Trump a la Casa Blanca. Entre otras cosas, esto significa que necesitamos aumentar nuestra producción de armas para que Ucrania pueda defenderse de un ataque ruso, incluso sin la ayuda de Estados Unidos. La libertad de Europa depende de ello. Fíjense que la percepción es que Donald Trump va camino a la victoria. Philip Hildebrand, vicepresidente de la mayor compañía de inversiones del mundo, BlackRock, hizo una advertencia al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Él dijo: la reelección del expresidente de Estados Unidos desafiaría fundamentalmente a Europa, dada la determinación de Trump de abrazar a Estados Unidos primero en asuntos que van desde el comercio hasta la diplomacia, la financiación de la OTAN y la política climática. Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, dijo que Donald Trump representa una clara amenaza para Europa porque sus puntos de vista divergentes lo diferenciaban de la corriente principal europea. Estoy citando aquí algunos pronunciamientos, algunas inquietudes que tienen líderes de Europa por el actual curso de la competencia política en Estados Unidos y la posibilidad de que Donald Trump resulte ganancioso en esa competencia. Ahora, los argumentos que se están utilizando pareciera como que son una especie de espaldarazo a Joe Biden en la competencia electoral. Porque la verdad es que si usted le presta atención a cómo ha evolucionado la política exterior de Estados Unidos, incluyendo la política en materia de seguridad, usted se dará cuenta de que en general la diferencia entre las administraciones demócratas y republicanas han sido de carácter retórico por un lado, aunque claro está que en el caso de Donald Trump, él se caracterizó por no poner el acento en el uso de las armas. Y él entendió que la competencia de Estados Unidos tenía que ser en un plano diferente. Pero en esencia la política exterior persiguió los mismos objetivos.
se dice que Donald Trump, que Joe Biden fue mejor para Europa que Donald Trump, porque supuestamente Donald Trump quiso destruir, abandonar la OTAN. Y ustedes recuerdan aquellas contradicciones. Pero eso es incorrecto, porque Donald Trump no fue anti-OTAN. Donald Trump quería lo mismo que por otras vías consiguió Joe Biden. ¿Qué era? Que los países europeos, los países que integran la OTAN, gastaran más en armamento y se involucraran más en las cuestiones de seguridad para que la OTAN pudiera ser funcional. Donald Trump decía, ustedes quieren seguridad, paguen por ello. Ese era su criterio. Y Joe Biden no lo planteó de esa manera, tenía unas retóricas diferentes, pero aprovechó el conflicto, las contradicciones por el tema Ucrania y la expansión de la OTAN para conseguir los mismos resultados, solo que por otra vía. Joe Biden, durante este conflicto, el Nord Stream fue destruido. Y esa era una exigencia de Donald Trump y fue una exigencia también de Joe Biden. Bueno, Donald Trump decía que no se explicaba un proyecto de esa naturaleza y que Alemania invirtiera conjuntamente con Rusia en un proyecto energético como ese cuando Estados Unidos podía suplir gas a Europa. Cuando estalló la guerra, lo que hizo Biden fue decretar unilateralmente, ya se terminó el Nord Stream, y lo dijo en la Casa Blanca teniendo a Scholz, el canciller alemán, ahí al lado. Y posteriormente entonces vimos cómo destruyeron el Nord Stream para crear una situación de hecho. Ya no hay más Nord Stream y se acabó eso de que llegue a Europa gas ruso por tubería, o por lo menos eso se ha visto reducido de manera sustancial. Estados Unidos sigue comprando petróleo ruso y lo está haciendo, lo ha hecho en 2 ocasiones en los últimos meses del año recién pasado y de una manera más intensa de forma indirecta. Son datos del Centro de Investigación de Energía, el CREA. No es un invento mío. Estados Unidos sigue comprando petróleo ruso. Hay en todo esto una gran hipocresía. Por eso es que usted ve que las ventas del petróleo ruso, en vez de reducirse, se ha incrementado. Europa perdió los suministros energéticos a bajo precio que le proporcionaba Rusia. Y entonces ahí usted ve que hay una incongruencia. Biden pensó primero en Estados Unidos cuando aprobó la ley de la reducción de la inflación. Donald Trump impuso sanciones y quiso negociar un acuerdo de libre comercio con Europa exigiendo la eliminación de los subsidios. Biden, mediante una ley, aprobó un esquema de estímulo para los inversionistas que se establecieran en Estados Unidos, que operaran en Estados Unidos, un esquema de incentivo que operaba en contra de las empresas europeas. Creaba una situación de competencia desleal, pudiera decirse, con las empresas europeas, a favor de las estadounidenses. Eso provocó protestas en Alemania y Francia, pero Biden se hizo de la vista gorda. Dijo, yo voy a ver cómo resuelvo eso, pero no me comprometo con nada. Y lo dijo teniendo a Macron ahí al lado. No vamos a cambiar nada, vamos a ver cómo pudiéramos buscarle
una vuelta a esto para que Europa sufra lo menos posible. Pero nuestra línea es clara. Biden convirtió a Europa prácticamente en una colonia de Estados Unidos. Y resulta que el malo es Donald Trump. Hoy Alemania ya no es lo que era. Alemania perdió incluso la capacidad de subsidiar a sus productores agropecuarios, que era una exigencia de Donald Trump. ¿Y cómo lo consiguió? Arrodillando a Alemania y quitándole lo que era una garantía de competitividad de la industria, de los sectores productivos alemanes. Y entonces habría que preguntarse si Joe Biden es el bueno en todo esto, ¿quién es el que va a pagar la reconstrucción de Ucrania? Porque Joe Biden discutió, recuerden ustedes que las discusiones en un primer momento entre Rusia y el bloque occidental, quien llevó la voz cantante en eso fue Estados Unidos. Y Estados Unidos fue el que tomó la gran decisión. Los europeos se sumaron a una decisión que tomó con respecto a eso Estados Unidos. Y tiene ahora, pues, Estados Unidos una mayor presencia militar en toda Europa. Y el tema de la seguridad a quien más afecta es precisamente a Europa. Y quien va a tener que cargar con la reconstrucción de Ucrania es precisamente Europa. Y eso lo hizo el bonachón, el que defienden los europeos, Joe Biden. Permítanme una pequeña pausa, en breve retorno.